¿Sabías que existe un país europeo que es el más grande enteramente dentro de Europa, donde las mujeres son tan hermosas que ganaron más concursos de belleza per cápita que cualquier otra nación y donde un comediante se convirtió en presidente para luego liderar a su pueblo con un coraje extraordinario? Suscríbete ahora mismo porque te voy a revelar hechos fascinantes sobre Ucrania que cambiarán completamente tu perspectiva sobre esta increíble nación eslava, incluyendo por qué los ucranianos nunca han dejado de luchar por su libertad y cómo una cultura milenaria sobrevivió siglos de intentos de borrarla del mapa. Ucrania, esa vasta nación ubicada en Europa del Este, es un país de dimensiones impresionantes, con 603.000 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el país más grande enteramente dentro de Europa, más grande que Francia. Con 43 millones de habitantes antes de la guerra actual, esta tierra de vastas estepas, fértiles campos de trigo que le ganaron el apodo de granero de Europa, el poderoso río Dnieper que la atraviesa y costas que tocan tanto el Mar Negro como el Mar de Azov, ha sido testigo de una historia turbulenta, marcada por imperios que ascendieron y cayeron, ocupaciones que intentaron borrar su identidad, y un pueblo que repetidamente demostró que la voluntad de libertad no puede ser extinguida por la fuerza. La historia de Ucrania es antigua y compleja, comenzando con los escitas nómadas que dominaron las estepas hace más de 2000 años, seguidos por los godos, los hunos y finalmente los eslavos orientales que se establecieron en estas tierras fértiles. El estado de la Rus de Kiev, fundado en el siglo IX con capital en Kiev, fue el primer estado eslavo oriental poderoso y es considerado el ancestro común de las naciones rusa, ucraniana y bielorrusa, aunque cada una reclama ser la verdadera heredera de este legado. Kiev, en su apogeo, fue una de las ciudades más grandes y prósperas de Europa, un centro de comercio, cultura y cristianismo ortodoxo, después de que el príncipe Volodímir el Grande adoptara el cristianismo bizantino en el año 988, una decisión que moldearía la identidad cultural de la región durante más de 1000 años. La invasión mongola del siglo XIII devastó la Rus de Kiev, y durante los siguientes siglos, las tierras ucranianas fueron divididas entre varios poderes, incluido el Gran Ducado de Lituania, el Reino de Polonia, el Imperio Otomano y eventualmente el Imperio Ruso. Esta fragmentación política constante y la dominación extranjera crearon una identidad ucraniana forjada en resistencia. Los cosacos, comunidades de guerreros semiautónomos establecidos principalmente en las estepas del sur, se convirtieron en símbolos de libertad ucraniana y resistencia contra la opresión, ya fuera de polacos, rusos u otomanos. El hetmanato cosaco del siglo XVII representó un breve periodo de semi-independencia ucraniana, pero fue eventualmente absorbido por el Imperio ruso. La Catedral de Santa Sofía, en Kiev, construida en el siglo XI, sigue siendo un símbolo poderoso de la herencia ucraniana antigua y su conexión con Bizancio más que con Moscú. Durante el periodo imperial ruso, las políticas de rusificación intentaron suprimir la lengua, cultura e identidad ucranianas. El uso del idioma ucraniano fue prohibido en escuelas y publicaciones, y existió un esfuerzo deliberado de negar que existiera una nación ucraniana separada, tratando a Ucrania simplemente como pequeña Rusia. Sin embargo, la identidad ucraniana persistió, particularmente en Ucrania Occidental, que estuvo bajo control austrohúngaro y experimentó menos represión cultural. El siglo XIX vio un renacimiento cultural ucraniano, con poetas como Taras Shevchenko, considerado el padre de la literatura ucraniana moderna, quien a través de su poesía en ucraniano despertó la conciencia nacional y se convirtió en símbolo de resistencia cultural. La breve independencia ucraniana de 1917 a 1920, después del colapso del Imperio ruso, terminó cuando el país fue forzado a unirse a la Unión Soviética. El periodo soviético trajo industrialización y modernización, pero también terror sin precedentes.
El Holodomor de 1932 a 1933, una hambruna artificial causada por las políticas de Stalin, mató a millones de ucranianos, con estimaciones que van de 3 a 7 millones de muertos. Stalin confiscó deliberadamente todos los alimentos, semillas y ganado de Ucrania, mientras cerraba las fronteras para evitar que la gente escapara o recibiera ayuda. Pueblos enteros desaparecieron y familias recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Los ucranianos consideran el Holodomor un genocidio deliberado, diseñado para quebrar el espíritu ucraniano y eliminar la resistencia a la colectivización soviética. Esta tragedia dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva ucraniana y alimentó el deseo de independencia de Moscú. La Segunda Guerra Mundial trajo más devastación a Ucrania, que se convirtió en uno de los principales campos de batalla entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Millones de ucranianos murieron luchando en el Ejército Rojo y las comunidades judías de Ucrania fueron prácticamente aniquiladas en el Holocausto, con lugares como el barranco de Babi Yar, cerca de Kiev, convirtiéndose en sitios de masacres masivas. La guerra dejó ciudades destruidas y la población devastada. Después de la guerra, el régimen soviético continuó la represión de la identidad ucraniana, aunque menos brutalmente que bajo Stalin. La independencia ucraniana llegó finalmente en 1991, cuando la Unión Soviética colapsó. El referéndum de independencia recibió apoyo abrumador del 90%, pero la transición a democracia y economía de 1990 mercado fue caótica. Los años 90 trajeron colapso económico, corrupción masiva, inflación galopante y pérdida de industrias que habían sido integradas en el sistema soviético. La población sufrió enormemente, mientras oligarcas conectados políticamente se enriquecieron capturando activos estatales. La Revolución Naranja de 2004 demostró el deseo ucraniano de democracia genuina cuando protestas masivas contra fraude electoral forzaron nuevas elecciones. Sin embargo, las reformas prometidas no se materializaron completamente y la desilusión creció. La Revolución de Maidán o Revolución de la Dignidad de 2013 a 2014 fue aún más significativa, cuando el presidente Yanukovych rechazó firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea bajo presión rusa. Prefiriendo lazos más cercanos con Rusia, los ucranianos tomaron las calles en protestas que duraron meses. La violenta represión gubernamental, que mató a más de 100 manifestantes, solo fortaleció la determinación. Eventualmente Yanukovych huyó a Rusia, pero la victoria fue agridulce, porque Rusia respondió anexando Crimea ilegalmente y apoyando separatistas armados en el este de Ucrania, comenzando un conflicto que mató a más de 14,000 personas antes de la invasión a gran escala de 2022. Las mujeres ucranianas son mundialmente famosas por su belleza extraordinaria, y las estadísticas lo confirman. Ucrania ha producido más ganadoras y finalistas de concursos de belleza internacionales per cápita que prácticamente cualquier otro país. Las ucranianas típicamente son altas, con una altura promedio de 5 pies 6 pulgadas, con cuerpos esbeltos pero femeninos, piel clara a menudo, con un tono dorado, cabello que va del rubio al castaño oscuro, y rasgos faciales delicados, con pómulos altos y ojos expresivos que pueden ser azules, verdes o marrones. Pero reducir a las mujeres ucranianas solo a su apariencia física sería un error grave. Son conocidas por su inteligencia, educación, ambición y una feminidad que no compromete la fuerza. El sistema educativo soviético, con todos sus defectos, produjo una población altamente educada, y las mujeres ucranianas típicamente tienen títulos universitarios y hablan múltiples idiomas. En la cultura ucraniana tradicional existe fuerte énfasis en la familia, y las mujeres ucranianas son conocidas por ser excelentes cocineras, amas de casa organizadas y madres devotas, pero esto coexiste con expectativas de contribuir económicamente al hogar y mantener carreras profesionales.
Las mujeres ucranianas cuidan mucho su apariencia incluso para actividades cotidianas, y es común ver mujeres con tacones altos y maquillaje completo en el supermercado, reflejando valores culturales que priorizan la presentación femenina. En relaciones, las mujeres ucranianas valoran la caballerosidad tradicional, esperan que los hombres paguen las citas y abran puertas, pero también buscan socios que las respeten, como iguales intelectuales. Son conocidas por ser leales, apasionadas y comprometidas en relaciones, pero también tienen estándares altos y no toleran falta de respeto o pereza. La cocina ucraniana es abundante, reconfortante y profundamente conectada con la tierra agrícola. El borsch, sopa de remolacha de color rojo brillante servida con crema agria, es probablemente el plato más icónico, aunque existe debate con Rusia sobre sus orígenes, con los ucranianos señalando correctamente que la receta proviene de la Rus de Kiev. El vareniki, dumplings hervidos rellenos de papa, queso, col, carne o frutas, es comida reconfortante por excelencia. El salo, grasa de cerdo curada consumida en rebanadas finas sobre pan negro, es considerado una delicadeza nacional y símbolo de identidad ucraniana. El holubtsi, rollos de col rellenos de carne y arroz. El deruni, tortitas de papa. Y el pampushki, panecillos de ajo que acompañan el borsch. Son todos elementos esenciales de la mesa ucraniana. El orilka, vodka ucraniano, a menudo infusionado con miel, pimienta u otras especias, es la bebida tradicional. La cocina ucraniana refleja un clima donde los inviernos son largos y fríos, requiriendo comidas sustanciosas que proporcionan energía y calidez. La cultura folclórica ucraniana es rica y vibrante, con tradiciones que se remontan a tiempos precristianos. Los elaborados bordados, llamados vishivanka, adornan las blusas tradicionales con patrones geométricos que varían por región y llevan significados simbólicos relacionados con protección, fertilidad y conexión con ancestros. Usar vishivanka se ha convertido en acto de afirmación de identidad nacional, especialmente desde 2014. Las coronas de flores, llamadas binok, que las mujeres usan en festivales, tienen su propio lenguaje simbólico, con diferentes flores, representando diferentes cualidades o estados civiles. La música folclórica ucraniana incluye canciones melancólicas que reflejan la historia difícil del país, pero también bailes enérgicos, como el hopak, que muestra la vitalidad del espíritu ucraniano. Kiev, la capital, es una ciudad de contrastes donde cúpulas doradas de iglesias ortodoxas centenarias se elevan junto a arquitectura soviética brutalista y rascacielos modernos de vidrio. La Puerta Dorada del siglo XI, el monasterio de las Cuevas de Kiev, fundado en el siglo XI donde monjes momificados yacen en catacumbas subterráneas, y la Catedral de Santa Sofía, con sus mosaicos y frescos bizantinos, todos testimonian la antigüedad de la ciudad. La calle Khreshchatyk, la arteria principal, se cierra al tráfico los fines de semana, convirtiéndose en paseo peatonal lleno de familias, músicos callejeros y vendedores. Antes de la guerra, Kiev era una ciudad vibrante, con próspera escena de cafés, restaurantes de clase mundial y vida nocturna energética que atraía visitantes de toda Europa. Lviv, en el oeste de Ucrania, tiene carácter completamente diferente, reflejando siglos bajo control polaco y austrohúngaro. Su arquitectura austrohúngara, su cultura de café vienesa y su preservación del idioma y tradiciones ucranianas, incluso durante periodos de rusificación en el este, la convierten en bastión de identidad ucraniana. Odessa, en la costa del Mar Negro, es ciudad portuaria cosmopolita, conocida por su humor, su escalinata Potemkin, inmortalizada en el cine soviético, sus playas y su población históricamente diversa de ucranianos, rusos, judíos, griegos y otros. El idioma ucraniano, aunque relacionado con el ruso, es distinto con su propia gramática, vocabulario y pronunciación. Suena más melódico que el ruso y comparte más similitudes con el polaco. La promoción del ucraniano sobre el ruso se ha vuelto tema político importante.
especialmente después de 2014, con leyes que requieren el uso del ucraniano en esferas públicas, educación y medios. Esto genera controversia en regiones del este y sur, donde el ruso ha sido históricamente dominante, pero refleja el deseo de afirmar identidad ucraniana separada de Rusia. La resistencia ucraniana ante la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022 sorprendió al mundo. Muchos esperaban que Ucrania cayera en días, pero los ucranianos lucharon con ferocidad inesperada, defendiendo Kiev, hundiendo el crucero insignia ruso Moskva y recuperando territorios ocupados en contraofensivas audaces. El presidente Volodymyr Zelensky, ex comediante y actor que muchos subestimaron, se convirtió en símbolo de resistencia ucraniana al rechazar ofertas de evacuación con las palabras ahora famosas: necesito munición, no un aventón. Su liderazgo bajo fuego literalmente, permaneciendo en Kiev bajo bombardeo y comunicándose diariamente con su pueblo y el mundo, galvanizó el apoyo internacional y la moral doméstica. La guerra ha unificado a Ucrania de maneras que décadas de construcción nacional pacífica no lograron, con ucranianos de todas las regiones, idiomas y orígenes étnicos uniéndose en defensa de su patria. El carácter ucraniano combina hospitalidad cálida con determinación férrea. Los ucranianos son conocidos por su generosidad con invitados, sus mesas abundantes, donde los anfitriones insisten en que comas más incluso cuando estás completamente lleno, y su capacidad de encontrar alegría y celebración incluso en tiempos difíciles, pero también poseen obstinación y resistencia forjadas por siglos de luchar por supervivencia e identidad. Existe un dicho que captura esto: Ucrania no ha perecido aún. Las palabras iniciales del himno nacional, que reflejan la determinación de un pueblo que repetidamente fue declarado muerto, pero siempre se levantó de nuevo. Ucrania es un país de paradojas, una nación con historia milenaria que solo recientemente obtuvo independencia duradera, un pueblo que sufrió algunas de las mayores tragedias del siglo XX, pero mantiene optimismo y humor. Una cultura que fue repetidamente suprimida, pero nunca extinguida, y mujeres cuya belleza exterior es igualada por fortaleza interior. La resistencia ucraniana actual no es solo sobre territorio, sino sobre el derecho a existir como nación separada, a hablar su propio idioma, a determinar su propio futuro y a rechazar el imperialismo que los ve como pueblo subordinado, sin derecho a identidad propia. Ucrania demuestra que el tamaño militar no determina quién gana cuando un pueblo lucha por su hogar, su familia y su libertad con todo lo que tiene. Dátelo.